Dice, ¿qué suerte tienen López Obrador y Gilberto Lozano? ¿Qué suerte la de López al tener a un opositor como Lozano que le tiene un odio extraño o muy particular? Pues siempre las luchas de Lozano en contra de López Obrador terminan ayudando al mismo López. Y qué suerte tiene Lozano de tener a un presidente, perdón, me voy a dirigir así, presidente, porque yo no le puedo llamar presidente a alguien que es un delincuente, ¿ok? Confeso. Entonces, vuelvo. Y qué suerte tiene Gilberto Lozano de tener un presidente del que es su opositor, que aguante todos los insultos y amenazas sin ninguna acción de venganza o represalia real en su contra. Es una simbiosis casi perfecta. Qué extraño, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso muy conocido por todos, el caso de Ricardo Anaya, quien tan solo por criticar al gobierno sin insultos, y tenía documentos, ¿se acuerdan? Tiene que estar fuera del país, pues tiene orden de aprehensión. Otros opositores menores que aparecen en un corto tiempo también son amenazados o intimidados con seguirles un proceso penal. La única y malograda carpeta de investigación contra Lozano, ¿recuerdan? Es claramente otro circo que este líder ha usado con la ayuda del gobierno para tratar de legitimar su operación política. Lo extraño en este caso es que desde que López Obrador entró al poder, es infinita la lista de activistas, que denuncian y después son asesinados o desaparecidos. ¿Hay alguien que lo pueda negar? ¿Hay alguien que pueda negar cuando ayer o antier asesinaron a otro periodista? Qué contrastes, ¿no? Gilberto Lozano, en cambio, recorre toda la República Mexicana despotricando en contra de López, contra su gobierno y hasta de su familia. Recauda fondos, convoca acciones públicas en las narices del presidente y luego convoca marchas y acciones para solo estar desgastando a la gente. Pero eso sí, no deja de agredir al presidente. Qué extraño, ¿no? Nada ni nadie lo detiene. Y a López Obrador parece que no le importa. Más bien, no le importa. No le importa. ¿No será que ese odio que aparentan tenerse o esa oposición que aparentemente existe es precisamente eso? ¿Solo una apariencia? Un juego de oposición simulada y patrocinada por el mismo gobierno. ¿Recuerdan? En todo ese tipo de situaciones siempre existe la disidencia controlada. Díganme cuál es la disidencia controlada de México. ¿Dónde está? Nosotros no somos, eso se los aseguro. Porque eso sí han dicho que a mí me paga López Obrador. Imagínense nada más. Que a Mario también le llegaba a pagar López Obrador. Es ridículo. ¿No será que ese odio que aparentan tenerse es precisamente eso? Solo una apariencia, un juego de oposición simulada y patrocinada por el mismo gobierno. ¿Realmente dónde está este grupo de disidencia controlada? ¿Cuál será? Así es. Aquí hay una simbiosis casi perfecta. Lozano despotrica contra López Obrador, pero ¿no será que realmente lo que quiere Lozano es ayudarle a López? Ahí les van 7 ejemplos. 7, solo 7 de los muchos que existen. Y por favor, no nos cerremos, escuchemos. Estos son hechos. Son 7. 1. Lozano ayudó a López Obrador a quitar el aeropuerto de Texcoco. Ahí está, todo está en la red. Lozano ayudó a López Obrador a quitar el aeropuerto de Texcoco para que se perdieran miles de millones de pesos y hacer un pseudo aeropuerto que ha costado mucho más que el que era de primer mundo, el de Texcoco. Son hechos. 2. Luchó por liberar de prisión a Mireles, un corrupto delincuente líder de los autodefensas, que votó y operaba para López Obrador y abiertamente le declaró su apoyo total e incondicional. Está en la red. 3.
ha luchado incansablemente por una revocación de mandato que López Obrador y los morenistas exigieron, pelearon y despotricaron por ella contra todo el que se opuso. Y ahora piden vayan a votar a una consulta popular de revocación de mandato que solo beneficia a López y a Morena. Tal como la misma revocación de mandato de Hugo Chávez en Venezuela, con la cual pudo reelegirse y perpetuarse y dejar a Maduro tras su muerte. Ya sé lo que están pensando muchos de ustedes, pero México no es Venezuela. México no es Venezuela. México no es Bueno, ahorita entro aquí. Espérenme. México no es Venezuela. No, claro que no. México no es Venezuela. El INE todavía subsiste, pero es al que quieren atacar. Les volvieron a recortar el presupuesto. Van sobre el INE. Y hay un juego de palabras perverso. Están yendo por la ratificación cuando realmente la gente va a votar. Perdón, por la ratificación cuando realmente la gente cree que va a votar por la revocación. Así hicieron la revocación de mandato de Hugo Chávez en Venezuela y con la cual pudo reelegirse y perpetuarse y dejar a Maduro tras su muerte. 4. La estrategia de Lozano ha sido la misma que la de López Obrador. O estás conmigo o estás contra mí. ¿Se acuerdan? Que también lo dijo Chávez en su momento. O estás conmigo o estás contra mí. Lo mismo dijo López y de la misma manera actúa Lozano. Por encargo de su patrón, Lozano ha atacado ferozmente a todos los líderes de la sociedad mexicana que son realmente oposición del gobierno. ¿Qué está pasando? Ustedes observen, a todos los líderes que están en contra de la revocación de mandato, Lozano se les ha ido a la yugular. Ahorita ya está sobre Broso, sobre Loreto, está sobre todos ellos. Carlos Ugalde, ¿no le dijo el otro día a Cabezón? Por favor, ingeniero, un poquito más de clase, hombre. Un poquito más de clase. Educación. Sea más correcto. Y no vaya sobre las... Por favor. Bueno, ya les leí el cuarto. La estrategia de Lozano ha sido la misma que la de López Obrador. Estás conmigo o contra mí. Por encargo de su patrón, Lozano ha atacado ferozmente a los líderes de la sociedad mexicana que son realmente oposición al gobierno. A la real oposición, bueno, se le daña a la yugular. En este mismo número 4, Lozano, fíjense, esto es bien importante. Lozano ha aplicado aquello de aglutinar para diluir. Y se ha declarado enemigo de todas las organizaciones civiles y partidos políticos que se oponen al gobierno y que no se someten a los caprichos de él en frena. ¿Cierto o no? Repito, Lozano ha aplicado aquello de aglutinar para diluir. Y se ha declarado enemigo de todas las organizaciones civiles y partidos políticos que se oponen al gobierno y que no se someten a los caprichos de él en frena. Eso es real. La semejanza entre López Obrador y Lozano es tal que manipulan con aspectos religiosos, ¿cierto o falso? Y tratan de venderse como los mesías del pueblo, pero al final no se hacen nada el uno al otro. Y esto ocurre a la vista de todos. ¿Recuerdan lo que hizo recientemente con la Virgen de Guadalupe? ¿Cuándo lo hemos visto en alguna manifestación apoyando la vida o apoyando los temas en general sociales? ¿Cuándo lo hemos visto en algo que no tenga que ver con su propia agenda? Nunca. Bueno, un día quiso colgarse, ¿se acuerdan de la de este muchacho que se pide a Islas? Y no se lo permitieron, cosa que me dio mucho gusto. Y esto ocurre a la vista de todos. Hechos, todo está en la red. 5. Ha vendido la idea de que solo frena es oposición, pero además difamando y acusando a los otros verdaderos líderes de opinión
al mismo estilo que hace López Obrador. ¿Cierto o falso? Ha vendido la idea de que solo frena esa oposición, difamando y acusando a todos los verdaderos líderes de opinión, al mismo estilo que hace López Obrador con sus adversarios. Los enemigos del presidente, observemos, son en realidad los mismos de Lozano. ¿Cómo es posible que nadie se dé cuenta? 6. En las elecciones del 2021, ¿se acuerdan? Lozano, bueno, pues dice que no se parece. Bueno, el mismo troll, me acuerdo, Miguel, se lo dijo. Es que no te pareces, eres igualito. Miguel se lo dijo. En tono de sarcasmo y Lozano, pero se lo dijo. ¿Ustedes recuerdan esa entrevista? Saludos, Miguel, por cierto, te mando un abrazo. Dios te bendiga. En las elecciones del 2021, Gilberto Lozano apoyó públicamente a todos los candidatos de Movimiento Ciudadano. Ustedes se acordarán. PES, PRD y hasta unos del PRI, del PAN, que curiosamente hoy se pasaron ya a Morena. O se han declarado afines después de haber ganado las elecciones en apoyo total al gobierno de López Obrador. ¿Cierto o no? Ahí tienen a Samuel García. ¿Cierto o no? 7. Cuando la sociedad mexicana se movilizó para marchar y poner un campamento en el Zócalo, ¿se acuerdan? El Zócalo de la Ciudad de México, fue el mismo Lozano quien los mandó quitar, nos mandó levantar con mentiras. Ay, sí, perdón, no meto una mano, meto las dos al fuego. Con mentiras, amenazas. También yo estaba ahí. Y ni hablar de aquellas marchas donde siempre ha superinflado las cifras. ¿Real? O mandado a la gente a solo perder el tiempo para con esos fracasos terminar apoyando el discurso del presidente, empoderándolo aún más. Varias personas en el video pasado siguen escribiendo y diciéndome lo que recordaron, lo que sintieron. Sí, yo estuve ahí, yo fui. Hay un caso de 2 hermanas que no tengo el gusto de conocer, que la verdad me conmovió muchísimo. Ahí está en el canal, el video pasado. Que no podían caminar, que incluso todavía a la fecha tienen problemas con su espalda porque de tanto que caminaron y tanto tiempo que estuvieron paradas, para que ni siquiera llegara el ingeniero Lozano al auditorio. Se nos hubiera encantado ir al Zócalo, pero nos fue imposible. Además, nuestros recursos son muy limitados y los camiones nos dejaban. Eso fue terrible. Tan bocón que es Lozano, dice, y ni una sola vez ha ido a enfrentar a López Obrador a las mañaneras. Y tal como lo hace el presidente Lozano, eso que ni qué, es un experto en dividir a la sociedad, particularmente a la clase media, para lograr su encomienda, ayudar a López Obrador a imponer sus ideas y la agenda para México. El movimiento de Lozano es una supuesta oposición, donde él solo ha sabido utilizar perversamente la buena fe de muchos mexicanos, pero es tan descarado y evidente en su juego como el mismo López Obrador. ¿Qué ha sucedido con los supuestos juicios que ha presentado Lozano contra López Obrador? ¿Ustedes saben qué ha sucedido con eso? Nada. Nada. Porque son una farsa. Fueron una farsa. El verdadero juicio ciudadano lo llevó a cabo el doctor Martínez. La idea fue del doctor Arturo Martínez, de Cuarto Poder Ciudadano. Él se lo presentó en una reunión cuando todavía eran parte de Frena. El ingeniero Lozano dijo, ¡ay, eso es lo que necesitaba! Se levantó y se fue. El doctor decía, espéreme, todavía no le termino de explicar. No, es todo lo que me hace falta. Y se fue. Entonces monta el circo del famoso juicio ciudadano. Todo el mundo va a gritar como, sí, vamos a juicio, sí, el juicio allá, ¿se acuerdan? Cuando el verdadero juicio ciudadano se estaba llevando a cabo no el juicio, sino el proceso para presentar las denuncias estaba en el Zócalo. Yo estaba ahí. Y se presentaron las denuncias, están recibidas por la autoridad correspondiente. Y esto lo está haciendo Cuarto Poder Ciudadano. Me consta.
Saludos, doctor, saludos, Muelita, saludos a todo el grupo, a todo el equipo de Cuarto Poder Ciudadano. Saludos al grupo de Cerrando Filas. Un gran abrazo a todos ustedes que están buscando la unidad de tantos grupos, de tantos movimientos. A mi querido llamado Campamento México Oficial, los amo. Y me siento muy orgullosa de pertenecer a ustedes. Felicidades a tantos y tantos grupos que están buscando la unidad por México. Vuelvo al escrito. ¿Qué ha sucedido entonces con los supuestos juicios que ha presentado Lozano contra López Obrador? Son una farsa, son una farsa. El odio que tiene Lozano a López es muy conveniente para AMLO, eso es sin duda. Pues extrañamente el resultado de ese odio beneficia siempre a López. En Venezuela, la revocación de mandato, fíjense bien, se le llamó referéndum revocatorio. Y Chávez la pidió y la exigió, igual que hizo López Obrador. Y entonces pues fueron a votar miles, millones de venezolanos que cayeron en la trampa de Chávez. Y no solo Chávez no se fue, sino que se reeligió y se perpetuó dejando a Maduro como sucesor tras su muerte. Lo mismo va a ser en México, hombre. Fue y es a pesar de su muerte el maestro de López Obrador. Y por favor no me digan, es que México no es Venezuela. Es que México, tenemos al INE, el INE, sí, yo sé que tenemos al INE y tenemos que apoyar al INE. Pero ustedes saben que las firmas que reunieron, muchísimas, son falsas. Bueno, hasta perros votaron, hasta perros firmaron. Esa gente está acostumbrada a hacer trampa, tras trampa, tras trampa, tras trampa. Y además, tienen tocado a todo el sistema, a todos los poderes. Están infiltrados en todos los poderes. Y por otro lado, un ingrediente muy importante, el narcotráfico, con el que está asociado López Obrador y todo Morena. ¿Ustedes realmente creen que un proceso de revocación de mandato se podría llevar a cabo en México con estas condiciones? ¿Creen que López Obrador dejaría el poder así de fácil? Y en tal caso, ¿ustedes qué creen que va a suceder? En este momento, votar por la revocación de mandato en México es apoyar la ratificación de López en el poder. ¿Revocación o ratificación? La gente está muy confundida. Muy confundida. ¿La revocación o la ratificación? López y Morena son quienes solicitaron la revocación de mandato. ¿Por qué creen que pidió esta consulta popular? ¿Porque es bueno y quiere el bien para México? ¿Porque ya se cansó de destruir a México? ¿Porque ya se cansó del poder que tiene? ¿Porque le quiere dar gusto a los mexicanos? ¿Porque ya se cansó de decir tantas mentiras a los mexicanos? ¿Porque ya se cansó de vengarse de todo el que puede? ¿Porque ya se cansó de vivir en un palacio a todo lujo? ¿Porque ya se cansó de repartir dinero a sus hijos, a los tribagos y a todos sus cómplices? ¿Porque no se quiere reelegir? Si tú no crees en esas opciones que te acabo de leer, o sea, si no confías en López, entonces ¿por qué quieres votar en una consulta popular que él mismo pidió, que él mismo exigió? ¿A poco es tan bueno? ¿A poco creen? ¿De veras en serio le creen? Como es su costumbre, lo hizo pisoteando las leyes, ya que número 1, al presidente no corresponde instar la revocación, y número 2, la ley no es retroactiva. La ley dice que somos los ciudadanos quienes debemos solicitarla. Además se enojó y peleó con quienes criticaron la revocación, ¿se acuerdan? Pidió con desesperación las firmas para que se realizara la dichosa consulta popular, ¿se acuerdan? Morena y Gilberto Lozano, operador encubierto de López, las reunieron. Muchas falsas, con tal de completarlas. Y ahora López Obrador, junto con su chalán, Lozano, promueve todos los días que la gente vaya a votar a esa consulta popular, que por cierto, si no me equivoco, y ahí si no, tengo que reconfirmarlo, están haciendo circular en las pirámides de Frena
que todo el PAN está apoyando la ratificación y eso es mentira, ¿eh? Es mentira, eso no es cierto. Que haya un senador ahí perdido y otra persona por ahí promoviendo la revocación, que por cierto, qué decepción me causó Damián Cepeda. Y lo digo porque me sorprendió mucho, me ha sorprendido mucho que esté apoyando la revocación de mandato. Pero bueno, pero eso no quiere decir que todo el PAN esté apoyando la revocación, ¿eh? Por ahí están haciendo circular eso, no lo crean. También hicieron circular un video de una de las películas de Mel Gibson, creo. Sí, viva Cristo Rey. Y están haciendo uso de elementos que jamás para él han sido importantes para poder manipular la voluntad y la mente de las personas a través de la fe. Por eso yo la vez pasada dije, hay gente, hay usureros de lana, como Salinas Pliego, y hay usureros de la fe y de la bonomía de las personas, como Lozano. ¿Por qué crees entonces que AMLO hace todo esto? Pues porque es una trampa. O si confías en él, repito, tal como hizo Hugo Chávez en 2003 en Venezuela y con la cual se religió y a su muerte dejó a Maduro como sucesor. Es una trampa. Reflexionen, por favor, reflexionemos. ¿No les parece raro que sea el mismo Lozano quien tanto pregona estar en contra de López, quien se haya convertido en el principal promotor de la iniciativa del propio López? Digo, ¿no les parece extraño? No caigan. Si tú crees que vas por la revocación, vas a votar por su ratificación. Y no tanto la de López, sino la de Morena en el poder. Y que, repito, es inconstitucional. Si participas en la votación, estarás apoyando la ratificación. Conste que te lo dijimos. Urnas vacías. No a la revocación de mandato. No caigamos en la trampa.